Otra. Ya, a ver, voy a compartir. Sí, ok, a ver. Sobre eso, chicos, ¿qué hemos visto en la teoría? ¿Por qué dices que está mal, Mariana? Está sin micrófono. Magister, ¿por qué me decías que estaba mal tu patrón? A ver, ¿cómo se identifica? Cachito, Magister, estoy analizando de nuevo, es que ya me olvidé. Un momentito, porfa. Súper fácil, dale, dale. La respuesta es obvia. Magister, no, se me fue la verdad. Ya, a ver, vamos a empezar de nuevo. Siguiendo el checklist que les he dado, ¿ok? ¿Quién me puede ayudar a hacer eso? A ver, Ricardo. Seguí el checklist y anda haciendo el análisis. La tendencia previa tiene que ver mucho igual, ¿verdad? Sí. Viene de una tendencia previa bajista, así que para empezar está mal ahí. No sería una tendencia de cabeza, ay, hombro, cabeza, hombro. Porque hemos dicho que tiene que venir de una tendencia previa alcista. Ya. ¿Y dónde está mi checklist? Pucha. A ver. No, Magister, también puede venir. Puede ser también. Es que es la invertida, es la opuesta, entonces tendría que estar en tendencia bajista inicialmente. Ah, cierto, invertida, perdón, qué vergüenza. Gracias. A ver, vamos. ¿Dónde está mi lista? No encuentro mi lista. Ya, a ver, yo te digo. Primero Sí, tienes que tener una tendencia previa. exacto, al alza, previa, pero cuando es inversa tiene que ir a la baja, ¿no? Después, el hombro izquierdo, el primero, tiene un volumen mayor, seguido por una bajada correctiva. Que en este caso es. El, el primer hombro, el izquierdo, a ver, voy a marcar otro. Tiene una bajada correctiva. Subida en este caso. En este caso, subida, tiene que tener una subida correctiva. Subida correctiva. Perdón. Ahora que me acuerdo, Ricardo, tú siempre has tenido problemas con este patrón invertido. No, es que el problema ha sido que la clase anterior me he equivocado al decir que era, sí, era un patrón, pero el normal por el hecho de que venía de la baja. Y era una pauta que hemos dicho para que nos demos cuenta. Ahora yo no sé qué estoy viendo, pero he visto lo contrario. Y he dicho que estaba mal, pero está bien porque es invertido. Gracias, Andrea. Así que sí tiene, lo que es la subida correctiva en este caso, no bajada. Y estamos yendo por buen camino en el primer punto. Segundo, tiene que tener una subida hasta, bueno, en este caso una bajada hasta nuevos mínimos. ¿Ok? Y si la tiene, la cual rebasa el primer hombro o el hombro izquierdo. Posterior a eso, el siguiente tip era de que luego tiene una caída, que en este caso sería una subida que asciende por encima del pico anterior. Y se acerca al máximo de reacción anterior. Eso leo. Es que estoy tratando de invertir las cosas. Porque aquí dice una caída que desciende por debajo del pico anterior y se acerca al mínimo anterior de reacción. Ya, y hemos hablado hasta la cabeza. Ya. ¿No ven? Vamos a encontrar la cabeza. Luego, dice que después de eso tienes una caída que desciende por debajo del pico anterior y se acerca al mínimo anterior de reacción. Es decir, que en este caso la subida tiene que estar por lo menos a la misma altura. A ver, lo voy a graficar aquí.
que debería subir por lo menos hasta aquí. Hasta el máximo del anterior. Ajá. Pero en este caso está hasta más abajo, entonces no hay mayor problema. Y está bien. Cumple el cuarto punto. Luego, ¿qué dice? Luego tiene una tercera subida con un volumen escaso que no puede alcanzar la parte alta de la cabeza. O sea que en este caso sería una caída nuevamente, pero que no rebasa a la cabeza o al pico anterior. Y cumple también. Bien. Estamos muy bien hasta por ahí. Y por último es que tiene un cierre por debajo de la base del cuello o de la línea clavicular. Pues me acostumbro a decir línea clavicular. Y tiene un cierre por debajo de lo que es el cuello. En este caso sí lo tiene porque está llegando más allá de la línea que hemos trazado, ¿no? Que es el cuello. Así que sí ¿Sí? está bien, sí cumple. Bonita gráfica. Preguntas, chicos. Perdón si no he explicado bien, chicos. Sorry. Yo tengo una, lo del cuello. O sea, digamos, si identificamos así una gráfica, pero es necesario que estén a nivel el tema del cuello, o sea, los dos hombros. No es una regla que sea completamente horizontal la línea. Puede tener una ligera variación. Ahí entra lo que Mariana decía de que no es el patrón de cabeza y hombros ideal, porque la base del cuello o la línea clavicular, como le dicen algunos de ustedes, tiene una pendiente muy alta. Entonces, tal vez desde ese punto de vista podrían identificarlo como otro tipo de patrón, pero cumple con todos los requisitos para hacer en este caso un patrón de hombro, cabeza, hombro. Entonces, como cumple con todos los requisitos, lo estamos tomando de esa forma. Gracias. Magister, ¿se podría decir que es un hombro, cabeza, hombro descentrado, tal vez? Sí, que básicamente tiene como una inclinación hacia un lado, ¿no? Que en este caso sería como una inclinación hacia una tendencia alcista, porque se nota que ya tiene una tendencia o un cambio mucho antes de que termine la cabeza, ¿no? Ya sabemos que está al alza. Entonces el hombro derecho en este caso es meramente de confirmación. Más dudas, chicos. Magister, Nada. no pasa nada con el tema de esas variaciones que hay ahí en la cabeza, digamos. Sí, mira, lo que pasa es que tiene unos pequeños, estas partecitas acá. Las voy a graficar. Estos espacios de aquí, ¿no ven? Que ahí, si lo identificamos de una cierta forma, como les he dicho, no depende mucho lastimosamente depende mucho del analista, pero en este caso no es una variación extremadamente grande, o al menos no dentro del espacio de tiempo que ellos están analizando, como para decir que podrían considerar a ese punto el hombro, ¿no? Y aunque lo consideraran, de todas formas se cumple el patrón de hombro, cabeza y hombro, porque no supera la cabeza. Entonces el patrón sigue ahí. Magister, creo que eso era, ¿no? Lo que le dije. Uh-huh. Sí, me estoy acordando. Es similar a a una gráfica igual que vimos, en la que habíamos dicho el punto de que la gráfica sí podemos hacerla directa, sí, obviamente, obviando esos pequeños picos, ¿verdad? Y habíamos dicho de que hay casos en los que sí o sí tiene que ser el pequeño pico porque va dentro del patrón y no estaría bien irse hasta el otro para hacer la línea larga, ¿no? Depende, como dijo, ¿no? Del análisis. Pero en este caso, como les digo, mucha variación no hace, Ah, porque aún ese pequeño pico que está justo al lado de la cabeza no sobrepasa la cabeza. Entonces, lo hayas graficado más arriba o lo hayas graficado más abajo, se sigue cumpliendo el patrón de hombro, cabeza y hombros.
¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo correcto. Magister, Dime. perdón que vuelva a repetir. No sé si he escrito lo correcto, lo que anoté el día lunes, que el patrón de cabeza y hombro es donde hay un patrón de gráficos de inversión de tendencia que se encuentra después de una tendencia alcista o bajista, ¿no? En donde hay dos tipos de patrones de cabeza y hombro. Un patrón estándar de cabeza y hombros y un patrón inverso de cabeza y hombro. Entonces, donde el patrón estándar es donde indica que un posible movimiento es descendente después de una tendencia alcista, mientras que el patrón inverso de cabeza o hombro significa un posible movimiento ascendente después de una tendencia bajista. ¿Eso es verdad, no, Magister? Exacto. Ya, Magister. Es lo que me ha notado el día lunes porque estaba entrecortándose en internet, no podía escuchar bien. No, no te preocupes, está muy bien. Eso es lo que hemos visto. Ya, está bien, Magister, gracias. Magister, yo tengo una duda, no sé si me estoy equivocando, me estoy confundiendo, pero digamos, en caso de que lo hubiéramos trazado así, 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 hasta acá, este sería el hombro y volvería a subir, ¿verdad? Pero creo que había un punto que decía que si lo trazábamos así, digamos, esta parte no debía exceder a este pico. Ya, a ver. ¿Cuáles eran las... A ver, Ricardo, tú tienes ahorita los requisitos. Primero, que venía de una cierta tendencia. De acá teníamos una corrección, ¿verdad? Sí. Llegamos a un nuevo mínimo y esta es la parte que te preocupa, ¿no ves? Que llega hasta ahí. Ajá. ¿Qué dice en esa parte? De Ricardo. que tendrá una subida a... no, ese sería el punto 4, perdón. Luego dice que hay una caída que desciende por debajo del pico anterior y se acerca al mínimo anterior de reacción. En este caso lo opuesto, ¿no? Tendrá una subida que Porque, asciende... ¿qué dice? A ver, en este caso tendríamos dos líneas, ¿no ve? Una que sería esta de acá y otra que sería esta de acá, ¿no ve? La de abajo es la del, como que el máximo de reacción que ha tenido después de que hemos encontrado la cabeza, y este de acá es el primer pico. Ay, ese de acá. Entonces, cumple. ¿Por qué? Porque se está acercando al otro pico. No está a la misma altura, pero se está acercando. No hay una regla que te diga, no, es que los dos tienen que estar similares o tiene que haber como que los puntos de los que van a partir los hombros tienen que ser exactamente iguales. Pueden haber variaciones, no hay ningún problema con eso. Lo que sí tienes que darte cuenta que para que se cumpla sí o sí un patrón de hombro, cabeza a hombro, es que esta nueva caída no supere a la cabeza. Que si la graficas a este lado, que es ese punto, y de aquí, digamos, ¿no?, que la podrías llevar hasta esta tendencia, sigue siendo un patrón de hombro, cabeza y hombro. ¿Por qué? Porque esto no está superando a la cabeza. Eso es lo que tienes que fijarte. Si no tienes esta parte del hombro derecho y de la cabeza, se te puede caer todo el patrón y puede que no sea correcto. Ya, magíster, o sea, prácticamente lo que está en círculos es lo que sí o sí tiene que pasar, digamos, no tiene que sobrepasar a la cabeza, pero lo que le dije en sí no es como que una regla, digamos. Ah, ya. Este no podría ser un patrón que tiene doble cabeza. ¿Qué les he dicho? ¿Cuáles son las reglas? Cierto, cierto, sí, 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 perdón. Hemos hablado mucho de esos patrones, ¿no? Que son
doble hombro, doble cabeza, o cuando es fallido, que eso hemos visto mucho. Y les he dado pautas básicas para que ustedes puedan ir viendo cómo identificarlos. Entonces, ante cualquier duda, chicos, se dan cuenta, siempre, siempre va a ser la teoría. ¿Ok? Bueno, eso sería, Mariana, puedes dejar de compartir. Vamos a pasar a la otra parte, que ya es muchísimo más sencilla, no creo que nos tardemos tanto, que son patrones superiores e inferiores y lo que eran platillos y púas. Magister, había una gráfica igual de hombro, cabeza, hombro, creo que era el segundo grupo, o no sé, no me acuerdo de quién era. Nos decimos solos, ¿no ve? Pusieron... ese podemos terminar de verlo, el que nos dijo que lo avisemos. Si más no me equivoco, creo que era el de Winnie, que le dije que justamente me lo guardara para que veamos, porque aquí vamos a aclarar un poco esa parte. Ok, a ver, nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Patrones superiores e inferiores. Nos vamos a centrar, hay patrones simples. ¿Cuál es el problema con estos patrones simples? Que lastimosamente, primero que no son demasiado usuales y se podrían confundir con otro tipo de patrones. Entonces necesitamos basarnos primero en lo que son los dobles o triples, que son los que han mencionado sus compañeros cuando estábamos haciendo la retroalimentación de las exposiciones. Primero partimos con los dobles, ¿ok? Un patrón superior o inferior doble o triple usualmente tienen una estrecha relación con lo que es un patrón de cabeza y hombros. Diferencia, a ver, tal cual como se los pongo aquí. La principal diferencia entre ese patrón con el patrón de cabeza y hombros es que los picos en la parte superior o inferior están tocando una sola línea de tendencia, cosa que no ocurre con patrón de cabeza y hombros que están en diferentes niveles, que es lo que acabamos de hablar lo que acabamos de ver con la gráfica de Mariana. Entonces, tienen una altura similar. Están prácticamente al mismo nivel y tocando la misma línea, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre patrones superiores e inferiores con lo que es un patrón de cabeza y hombros. ¿Se ven así? Entonces aquí llegamos, ¿qué hemos dicho de un patrón de cabeza y hombros? Es una tendencia que empieza a perder la velocidad. Entonces está subiendo a una cierta velocidad y empieza a perderse. ¿Qué es lo que pasa? Que este punto C está a la misma altura que este punto A. Si fuera un patrón de cabeza y hombros, esto debería subir muchísimo más. Y no lo hace. Estamos en la misma línea. Magister, tal vez podríamos decir igual que está dentro de una tendencia horizontal. También, sí, claro que sí. Que si te das cuenta, por ejemplo, esto también hemos visto, que si hablamos de soportes y resistencias en una tendencia horizontal son prácticamente lo mismo. Entonces, es completamente indiferente cómo tú quieras nombrarlos, pero cumple con eso, que está dentro de una misma línea. En este caso es una línea de resistencia y en este otro caso es una línea de soporte, ¿no? Que llega hasta acá, chocan prácticamente al mismo nivel y se rompe la tendencia. Y volvemos a la baja. Acá lo contrario, ¿no? Estamos bajando, empieza a perder un poco la velocidad y en vez de que lleguemos a un nuevo mínimo, es decir, que identifiquemos la cabeza, nos quedamos en la misma línea. Y se dispara de nuevo hacia arriba, ¿no? Esa es la principal diferencia que existe. Si se dan cuenta, por eso decía, ¿no? MW, porque aquí está la famosa M, que nunca han visto una M que tenga un piquito más chiquito que el otro, y una W prácticamente perfecta, que va a ser un poco complicado tal vez de buscar en gráficas, pero llega a ser un poco más usual que un patrón de cabeza y hombros. ¿Ok? Como les he dicho, se empieza con una tendencia, en este caso seguimos con el ejemplo de que sea al alza, que va disminuyendo la velocidad. Se identifica el primer hombro izquierdo, sin embargo no hay una cabeza.
no supera la cabeza al hombro y vuelve a bajar. Eso es cuando hablamos de patrones superiores e inferiores dobles. Identificamos un hombro, la cabeza no supera el hombro e inmediatamente baja y cambia la tendencia. ¿Muy bien? Como dice, ¿no? A esto se le llama un patrón superior doble potencial. Potencial, ¿por qué? Porque el patrón de cambio en realidad no va a quedar completo hasta que se rompa la línea de tendencia. Podría llegar a ser una tendencia horizontal, como mencionaba su compañera, ¿no? Que empiece a perder la velocidad y que se quede en una tendencia horizontal. No se complete el patrón hasta que termine, hasta que se rompa esa línea de tendencia. Una vez que se rompe la línea de tendencia, ya está identificado como un patrón superior e inferior. Mientras tanto, es un patrón en potencia. Entonces, como punto importante les estoy diciendo, identifiquen la ruptura de la línea de tendencia para que digan, sí, este es un patrón superior o este es un patrón inferior. Ahora les toca practicar. Vamos a hacer lo mismo que la anterior vez, ¿sí? Los voy a volver a separar en parejas. Búsquense estas empresas y grafíquenlas. Yo voy a pasar por sus grupos, voy a ir viendo, tal vez si tienen alguna duda, tal vez si no están pudiendo graficar. Ya va a ser un poco más sencillo de identificar esto porque ya han aprendido a identificar un patrón de cabeza y hombros. Va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Tal vez lo más complicado va a ser tratar de encontrar la empresa, pero después no. ¿Ok? Búsquenme una empresa, hagan el análisis, vamos a salir y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Vamos a graficar unos dos conmigo y luego van a graficar ustedes. ¿Ok?